económicos, como por ejemplo el dólar, que está a 801 pesos, muy importante, ha tenido unas variaciones leves pero significativas en la última semana, principalmente bueno, ya sabemos, la semana pasada el Banco Central anunció este plan de acumulación de reservas nacionales, lo que trajo que un plan de compra de 10.000 millones en un año. Eso por supuesto que tuvo variaciones inmediatas, digamos, y todo lo que está pasando en Estados Unidos. Lo hemos conversado varias veces en este programa con Elena, con Diego, con Nicolás, que cómo afecta, digamos, al dólar peso. Ayer se acordó en Estados Unidos que la Reserva Federal va a dejar de subir, después de mucho tiempo, de más de 15 meses aproximadamente, van a dejar de aumentar las tasas de interés por un tiempo, porque advirtieron ya que es probable que en unos meses más van a tener que volver a subir tasas para seguir enfriando la economía. Estados Unidos está... ¿Por qué lo comento? Porque realmente Estados Unidos, yo siempre lo digo, la injerencia que tiene la economía de Estados Unidos sobre lo que pasa después en Chile es brutal. O sea, la Reserva hace un cambio, quiebran bancos como pasó con Silicon Valley Bank hace unos meses, y eso inmediatamente afecta a la banca nacional, a nuestra economía. Por lo tanto, es importante más o menos saber qué está pasando allá. Y en ese contexto, The Wall Street Journal dijo que Estados Unidos tiene una probabilidad de 65% de caer en recesión. ¿Ya? Ese fue como la estadística que dijeron. Mientras que, bueno, aprovecho de saludar a Elena, que ahí parece que ya logró conectarse. Hola, Elena. Sí, aquí estoy escuchándote atentamente. Estaba contando, solo para terminar la idea, Elena, que lo que está pasando en Estados Unidos, y lo cuento porque la injerencia que tiene lo que pasa en Estados Unidos sobre Chile es súper como importante y directa. Sí. Así que nada, The Wall Street Journal, Elena, dijo que es un 65% de probabilidad de recesión, mientras que Goldman Sachs tiene una mirada más positiva, dice que solo ven un 35% la probabilidad de recesión, dada la fortaleza del mercado laboral y que la inflación está bajando. Es verdad que está bajando, pero ahí está un poco las expectativas de lo que está pasando en Estados Unidos. Oye, mientras tanto, estamos mirando un poco lo que pasa con China también, Nico, que también es el gran estandarte de la economía mundial, y según los economistas, el Banco Popular de China estaría recortando las tasas. Esto ante algo que habíamos mencionado precisamente ayer junto a Nico. ¿Te dije Nico? Sí. Felipe, ayer con Nico estábamos hablando precisamente que la economía china ha tenido también un debilitamiento. Esto lleva al Banco Central a recortar las tasas de interés por primera vez, y las expectativas obviamente están más bien puestas en poder generar nuevos recursos y también movimiento en industrias que han tenido más dificultades, como por ejemplo el sector inmobiliario. Ya aparece el Banco Popular de China, que redujo la tasa de sus préstamos después de un año, y después de haber bajado algunas que tenían más que ver con el corto plazo a principios de la semana, según los datos oficiales, que bueno, tú sabes que son datos que entregan directamente desde el Estado y no hay mucho que cuestionar ahí. Sí. Hay un desplome, sobre todo en el sector inmobiliario, y esto es preocupante porque hay menos inversión empresarial y ha habido, ojo, una tasa récord de desempleo entre la población más joven, y esto entonces habla de una desaceleración de la economía china, que podemos decir había sido la economía que más se había acelerado en los últimos años, y que evidentemente esto está también bastante en la línea de lo mismo que tú estabas comentando. Completamente. China, Estados Unidos son economías que feliz o infelizmente sugestionan mucho lo que pasa acá. Tendencia. Sí, totalmente. Exacto. Lo bueno es que en Chile, Elena, el mercado prevé que el segundo trimestre se acaban las caídas del PIB, ¿ya? Eso es lo que se está estimando, lo que estimaron 42 entidades consultoras como consultadas ayer en un informe que preparó el Diario Financiero, que básicamente habla de que los peores momentos de la economía chilena ya quedaron atrás entre los finales del 2022 y principios de este año. Oye, Felipe, estaba leyendo hoy día en una publicación argentina lo que está pasando allá también con el consumo. Ojo con esto, porque salieron otras cifras
la inflación acumula 114% en los últimos 12 meses, pero se hace como un análisis bien interesante respecto a algo que hemos comentado precisamente porque tú visitaste Argentina, después fue mi marido y gente que uno escucha, restaurantes que están llenos, filas súper largas para poder entrar al teatro, conciertos que agotan boletos rápidamente, vimos lo que pasó con el concierto de Taylor Swift. Y los argentinos que están con una especie como de frenesí de consumo porque, según se encuesta, están cansados de los problemas económicos, están acostumbrados a vivir hace tantos años en esta inestabilidad que la gente solamente quiere disfrutar. Y Argentina figura entre los países con la inflación más alta del mundo y el aumento de los precios ha sido un mal crónico de su economía, pero ahora sufre la mayor disparada en los últimos 30 años con índices de alrededor del 8% mensual, que la verdad es que lo que están haciendo es ahorcar probablemente a la población que tiene menos ingresos. Están curados de espanto. Ya no... Están curados de espanto, pero hay más pobreza. Hay que decir que además en Argentina el acceso a crédito es muy distinto a lo que tenemos acá en Chile, ¿no? Acá en Chile tenemos acceso a crédito y yo lo converso siempre con mi compañera de trabajo, con la Yamila Reina, que trabajamos juntas ahí en TVN, que a ella le llama mucho la atención la masividad. La facilidad con la que también, ¿no? Masividad, facilidad con la que podemos acceder a distintos créditos y endeudarnos, y por eso también es sobreendeudamiento. Acá en Argentina el crédito se limita a pequeños consumos, prácticamente, dicen los analistas, ha desaparecido para gastos mayores, como por ejemplo adquisición de vivienda o incluso automóviles nuevos. Claro. Las tasas de interés están oscilando entre el 100 y el 150% anual, y esto obviamente espanta a cualquier persona que quiera pedir un crédito hipotecario. Total. Yo estaba el otro día haciendo un cálculo que un departamento en Buenos Aires tú te lo podrías comprar por menos de 100 millones de pesos, pero claro, lo que tú podrías cobrar por un arriendo es bajísimo, algo que te impide tenerlo como a nivel con, por ejemplo, el dividendo que tendrías que pagar. Estábamos haciendo un ejercicio con unos amigos el otro día, y por lo tanto la gente no compra con tarjeta de crédito, ¿ya? Pagan directamente con efectivo. Y es bien particular lo que se está viviendo en la economía vecina de nuestro país, es bien particular, porque obviamente no se está ahorrando al final. No. Hay harta gente que está mirando el mercado inmobiliario, por lo que tú dijiste. Es verdad que las rentas son bajas, pero los precios están en barrios como Recoleta, Palermo, que siempre han sido súper como glamorosos, están más bajos que nunca, históricamente bajos, así que hay gente que está pensando en invertir. Con lo bueno y malo que eso conlleva, porque no hay tanta garantía, como tú dices, en este minuto para hacer inversiones de renta en ese sentido. Sí, y ya que estamos hablando del acceso a crédito, que en Argentina es muy distinto a nuestro país, y que yo te decía, a los argentinos les llama la atención la facilidad con la que nosotros accedemos a crédito. No estamos hablando solamente, se ha ido como haciendo una nivelación, por decirlo de alguna manera, con lo que pasa con las casas comerciales versus la banca, etcétera, pero sabemos que tenemos una morosidad tremenda. Hay distintos conceptos de morosidad en las deudas, y por lo tanto queremos conversar precisamente con Vicente Cruz, que es máster en ciencias financieras y CEO de Sheriff, y que está conectado ya con nosotros acá en el programa. ¿Cómo estás, Vicente? Bienvenido. Hola, Elena. Muy bien, ¿tú? Bien, gracias. Hola, Vicente. Estamos también con Felipe ahí en el estudio. Bien, gracias. Qué bueno. Oye, Vicente, primero recordémosle a la gente que lo que es Sheriff. Sheriff es una plataforma que nace de mi eterna inquietud de permitirle a los bancos, a las empresas, a todo aquel negocio que tenga relaciones con personas, con empresas, poder evaluarlo en segundos. En la práctica, evaluarlo ¿en qué sentido? En un perfil de riesgo. Ya. Y a partir del root, ustedes lo cargan en la plataforma y en 5 segundos prácticamente recopilamos 17 fuentes de información y construimos un perfil donde te dice esta persona a nivel de riesgo está ok, está más o menos o está mal, para que uno le ponga un ojo a ver si quiere hacer negocios con esa persona o empresa. Perfecto. Oye, el perfil de riesgo, Vicente, hoy día es bastante tradicional. Sabemos que, por ejemplo, los perfiles de riesgo, y hablando de un tema distinto, cuando estamos hablando de capital de riesgo, etcétera, van considerando otras cosas hoy día, como por ejemplo factores medioambientales, impacto social, etcétera. ¿Cómo estamos en el análisis de perfil de riesgo hoy día, así tan simple como con el RUT? Claro, hay una combinación ahí, porque con el RUT uno puede acceder a información privada y información pública. Ya. Ok. Entonces hoy en día el perfil de riesgo tradicional, el que usa la banca, el que usa las financieras no bancarias, es el que comúnmente se conoce como el DICOM o el boletín comercial. Ya. Que son dos fuentes, DICOM es de Equifax y boletín comercial es de la Cámara de Comercio de Santiago.
donde ahí diferentes entidades publican las morosidades, que fue el informe que salió hace poquito de las morosidades, que por lo general son bancos y financiadas no bancarias los que te publican ahí como casas comerciales. Perfecto. Y ese es el scope que la mayoría de las instituciones financieras usan. Pero hay diferentes fuentes adicionales que sirven para complementar, porque el DICOM es una, el boletín comercial es otra, pero comúnmente la gente sabe cómo hacer la bicicleta en DICOM. ¿En qué sentido? Uno va, regulariza el DICOM, se queda en cero en sus morosidades, el puntaje sube, y va al banco a pedir un crédito y 3 días después vuelve a entrar al DICOM, pero ya tuvo el crédito para poder seguir dando la bicicleta. Claro. Entonces también están las demandas que son públicas. Por ejemplo, en el Poder Judicial uno puede entrar como chileno y revisar las demandas de la persona o empresa. Uno también puede ver información del Servicio de Impuesto Interno, ver si tiene inicio o no actividades, y ahí uno puede ir complementando con diferentes, la Dirección del Trabajo, por ejemplo, si la empresa está pagando las previsiones de sus empleados. Entonces hay muchas fuentes disponibles que te globalizan la visión de riesgo de la empresa, y no solamente el DICOM, que eso son los proveedores y los bancos. Vicente, ahí, Cherif se conecta, se integra tecnológicamente o consulta las bases de estos ejemplos que tú estás poniendo. Exactamente. Entonces de repente nos pasan empresas que un banco o una empresa, no sé, una ferretería con una constructora de clientes, revisa los antecedentes comerciales, ya está ok, pero en paralelo lo carga en Cherif, y como tiene estas otras fuentes adicionales, chuta, no está tan ok, pues lo están demandando los proveedores, claro, no le está pagando las previsiones a sus empleados, o sea, haga un doble check. Y ahí es donde agarra mucho valor el poder juntar todas estas fuentes en un único perfil en segundo. Porque no solamente abarcamos la parte de proveedores y bancos, sino también está la parte laboral, están los bienes raíces de vehículos, están las ventas también de las empresas. Entonces uno va diciendo, chuta, le está entrando agua por todos lados. Oye, claro. ¿Y cuál es el potencial cliente de Cherif? ¿Es un banco, un factoring o es persona natural tal vez que quiere poner en arriendo su departamento, por decir algo? Hoy en día hay 21 sectores económicos en Chile, y hoy en día estamos trabajando con 12 de los 21. Industrias manufactureras, industrias financieras como banco y factoring. También tenemos estudios de abogados para poder evaluar a potenciales clientes y también sacar más antecedentes, un potencial demandado, por ejemplo. Tenemos también empresas de hacer outsourcing de recursos humanos, que tampoco les pagan. En verdad, el cliente de Cherif es todo aquel que tenga relación a crédito con un tercero. Claro. En el sentido de yo le vendo una factura o yo le arriendo mi departamento. Para personas naturales todavía no lo hemos abierto tan Vox Populi, no lo hemos hecho como, saca tu Cherif, porque ahí está la ley de protección de datos finalmente. Entonces, si cualquier persona va y puede ingresar a la plataforma y saca, tenemos que dar la certeza que el uso que le da la información sea el correcto, esta persona natural. Oye, hablemos un poquito del tema de la morosidad, este informe número 40 de la deuda morosa que se va evaluando, bueno, a través de estos organismos que tú nos hablabas, como el Equifax, por ejemplo, pero también mete a la academia, ¿no? La Universidad de San Sebastián está ahí. ¿Qué está pasando con la morosidad? Porque no sé si tú estabas escuchando antes nuestra conversación, Vicente, estábamos hablando un poco del acceso a crédito. Yo tengo una amiga argentina que dice que le llama mucho la atención que tenemos un acceso muy masivo a crédito. Uno mismo, o no sé, yo tengo sobre 45, pero tengo la experiencia de haber estado en la universidad, en una universidad privada, donde se ponían unos stands, donde prácticamente te regalaban una tarjeta de crédito, te pasaban una cuenta corriente, finalmente tu aval, y probablemente sin contar con mucha información tampoco, o educación financiera, terminaban siendo tus papás. ¿Cómo estamos en términos de acceso y también cuando uno ve los índices de morosidad? Mira, ahí, tocando el tema del índice de la morosidad, hay un tema bien delicado, que a Chile lamentablemente le llueve sobre mojado, porque tuvimos la pandemia, y terminando la pandemia empezó todo lo que sabemos de la guerra en Rusia, que afectó fuertemente al precio del petróleo, y sin ponerme muy técnico para que se entienda en términos simples, y hablando con empresas de logística que son clientes de Cherif, me dice, mira, antes de la pandemia, a mí traer un contenedor me costaba $5,000. No me voy por la rama, sino que es para hilar la conversación de cómo llegamos. Sí. Hoy en día traer un contenedor con celulares, contenedor con cosas para que... Está 3 veces más caro casi. Está $25,000. Imagínate. ¿Ok? Pero yo tengo que traer ese contenedor igual porque tengo que seguir operando y la empresa tiene que seguir trayendo repuestos de los autos, tiene que seguir trayendo repuestos de maquinaria, celulares, etcétera. Entonces 3 veces más caro y solamente traerlo
A eso se le suma también lo del petróleo, claro, que Rusia tenía un 30% del mercado del petróleo, que de repente se corta ese 30% porque nadie la ha comprado a un país que le declara guerra a otro, y nuevamente el precio sube y eso termina repercutiendo en la inflación, es decir, quien se come ese sobrecosto, finalmente en la mayoría de los casos se le traspasa al consumidor final. Sí. Y al subir los precios, empezaron a subir las tasas, o sea, la TPM, que es la tasa de política monetaria, está en un 11,25% sí, hoy en día, y estaba a 0,75% en agosto del 2021. O sea, lo que se incentivaba el consumo en agosto del 2021, hoy en día se está desincentivando con el 11,25%. Pero la gente no deja de consumir de la noche a la mañana, entonces el problema fue, y ahí hilo con la pregunta de la morosidad, es que las tasas están a un 18%, las tasas de créditos de consumo en promedio para las personas. Eso era a septiembre del 2021. Y acá tengo una infografía. Y hoy en día está a 29%. O sea, la persona que antes pedía 100 tenía que pagar 18 al año, y hoy en día el que pide 100 tenía que pagar 29. Pero los ingresos no crecen en ese porcentaje. No, claro. Eso aumenta la morosidad más todavía. Entonces, eso aumenta la morosidad porque la persona que estaba acostumbrada a hacer la bicicleta, y no solamente a hacer la bicicleta, muchas personas cayeron en morosidad por la pandemia, perdieron el trabajo, ya no habían apoyos estatales. Entonces, chuta, ¿qué hago? No puedo generar trabajo de la noche a la mañana, voy al banco esperando que mi situación se recupere. Sí. Entonces, me endeudó el 18% en septiembre y 3 meses después estaba a 22% la tasa, después a 25%, chuta. Claro. No, me estoy recuperando y me está costando más caro vivir porque tengo que pagar más intereses que antes. Total. Oye, incluso Vicente, con todo el alza de precios, con todo lo que hemos vivido en cuanto a la inflación, que se ve que se va controlando un poquitín, por lo menos en los últimos meses. Algo. Mucha gente declaraba, yo no me acuerdo cuál es esa información, de dónde se salió esa información, pero mucha gente declaraba que llegaba a fin de mes para pagar gastos básicos con tarjeta de crédito. Exactamente. Es impresionante eso, y también las casas comerciales, porque también piensa que las morosidades de Equifax, lo bueno que tiene es que incluye casas comerciales y bancos, y mucha gente, si uno revisa las morosidades en el detalle, que lo hemos visto en Sheriff también, ve que la gran caso de morosidades son autopistas, son telefonía, son servicios más secundarios que la gente puede dejar de pagar para poder cubrir justamente el hipotecario, los gastos comunes, como la necesidad, la primera necesidad, que es la vivienda. Entonces, y ahí se genera este cúmulo. Por ejemplo, si nos vamos a la morosidad, la mora mayor a 90 días del sistema bancario, el nivel histórico desde el 2015 a la fecha más alto que se alcanzó fue 2,83%. Es decir, de cada 100 pesos que prestaba el banco, 2,83 pesos estaba con mora mayor a 90 días. Y hoy en día ese indicador está en 2,78, sin pandemia, sin nada, hasta casi a niveles pandémicos. Oye, Vicente, una pregunta más, como sacando un poco de la contingencia, que yo entiendo que ha aumentado harto la morosidad y es un tema importante de conversar, pero y tomando un poco lo que comentó la Lena, que definitivamente en Argentina, al parecer, acceder a un crédito de consumo hipotecario es mucho más difícil. Acá en Chile, yo pienso, a mi juicio, es peligrosamente fácil. Digo porque tú vas a ir caminando en el metro y hay casas comerciales que te ofrecen solamente con el carnet de identidad entregarte liquidez. Y eso digo que es peligroso porque obviamente genera endeudamiento en los sectores más vulnerables. Entonces la pregunta es, ¿el chileno es mejor pagador o tiene menor riesgo que el argentino, por ejemplo? Y eso puede explicar que en Argentina sea bastante más difícil. Digo, sacando la contingencia. Hoy en día entendemos que ha aumentado la morosidad, pero el chileno es un poquito más responsable tal vez con los pasivos, con las deudas. No sé, ese es el camino, porque ponte tú, yo te diría que el acceso a crédito que se da en Chile se genera principalmente por el acceso a información. Si uno va a Argentina, la capacidad, los antecedentes para evaluar a un potencial deudor son muy escasos. Y está bien poco tecnologizado el proceso. Entonces, lo que hacen los bancos hoy en día es tecnologizar eso con parámetros internos. Y más que evaluar a la persona en tal, porque no podía evaluar a 100.000 deudores en un mes, simplemente dice, cumple con estos criterios, sí, ok, listo, se le da un crédito. ¿Cachai? Cuando uno está en la calle y te entregan, o cuando uno va a una automotora, por ejemplo, y quiere comprar un auto y te dan un crédito en 2 segundos, con tu antecedente, que es tu root, y con una clave, hay un sistema por detrás que dice, cumple con los criterios, listo, que pase.
Y eso es la primera pata, el onboarding. Y la segunda pata, y el negocio, yo trabajé 11 años en inversiones, justamente en deuda privada, es que el tema es, si logro prestar plata al 30% anual, y si por ejemplo, el 15%, la mitad de esa plata que me presta me paga y la otra mitad no, igual estoy ganando plata. Entonces mi desafío es que mi tasa de default de los que no me pagan sea menor a la tasa que cobro. A las que me pagan, claro. Exactamente. Si es que es menor, voy a ganar plata. Si es mayor, pierdo plata. Entonces las casas comerciales prestan al 30 y con tal de tener una tasa de default menor al 30, igual sigo ganando plata. Entonces, prestemos. Mira. Igual es un juego bien satánico, hay que decirlo. El riesgo. Pero es bien virtuoso y es bien especial. Lo conversaba yo con un amigo. ¿Ya? Porque es todo un ciclo. Los chilenos que no pagan terminan afectando a los bancos y a las casas comerciales porque no tienen más plata para colocar. Entonces es un sistema que se termina regulando solo. Las casas comerciales dicen, ok, me están pagando mucho menos, voy a empezar a enfocarme en los mejores deudores, que son los que finalmente con los que construyen un historial de pago. A lo que apuestan las casas comerciales y los bancos es a construir historial de pago. Lo conozco poco, parto con un monto chico, una línea de $1 millón en tarjeta de crédito, y me empieza a pagar ya y le voy ampliando, porque tiene buena historia de pago. Entonces ahí se empiezan a descremar solo los que no pagan versus los que están pagando. Oye, estamos conversando con Vicente Cruz, CEO de Sheriff. Vicente, en ese sentido, ¿qué pasa con las mujeres? Porque siempre es como medio inconsistente lo que sucede respecto a, uno, el primer acceso a crédito de las mujeres, que en general es más difícil, sobre todo cuando estamos hablando, por ejemplo, de mujeres que tienen emprendimientos, muchas veces esos emprendimientos no se formalizan, etcétera, versus lo buenas pagadoras que somos, porque al parecer las mujeres somos mejores pagadoras que los hombres, pero es muy extraño que en general tenemos menos acceso a crédito. ¿Eso tiene que ver con la precariedad, por ejemplo, de las remuneraciones que recibimos? ¿A qué está asociado? Yo te diría que tiene que ver con, viendo internamente cómo se hacían procesos de evaluación, de la mujer como, en los tiempos que corren, para que no suene feo. Cuidado. Dígalo sin filtro, con cuidado pero sin filtro. Porque las mujeres tienden a tener más procesos de ausentismo laboral por guaguas, se sigue suponiendo que el hombre es el sustento del hogar. Claro, entonces tienen más lagunas previsionales porque tienen el prenatal, postnatal, en especial las mujeres de más temprana edad. En el caso de mujeres de 25 son mucho menos menos tentadoras para un crédito que mujeres que puedan tener 35 o más, porque se supone que ya pasaron por todo el proceso de la maternidad, etcétera. Es como una preexistencia, casi. Si hay una predisposición bien heavy para poder calificarte, diría yo. Porque sigue estando este sustento como el hombre, como el sostén del hogar. Siendo que exactamente, estoy totalmente de acuerdo contigo, Elena. O sea, las mujeres per se tienen como este castigo dentro de la evaluación de riesgo solamente por el hecho de que tienen estas lagunas por postnatal, se dedican más al hogar, pero como bien tú lo dices, muchos son emprendedores y tienen mejor historial de pago que muchos de los hombres, como lo dicen las estadísticas. Oye, pero entre nos. Sí, es un buen argumento. Oye, Vicente, ¿qué pensáis? Te pregunta profunda también. ¿Qué pensáis de repente el rol del Estado o cuando se habla de posibles políticas públicas como la condonación del CADE? Hubo un tiempo que la gente estaba pidiendo que las autopistas perdonaran, digamos, las deudas que tenían los automovilistas, que después no avanzó, pero yo siempre he pensado que eso puede generar daño porque, por ejemplo, si yo estoy a punto de pagar una deuda que tengo en la autopista y veo que está haciendo ruido esta posibilidad de perdonazo, yo obviamente me abstengo a pagar porque digo, chuta, ¿para qué voy a pagar si después me van a perdonar? Un poco lo que está pasando con el CADE también, con la condonación. Son políticas o son anuncios que pueden hacer daño un poco en este incentivo que es pagar deuda, entendamos que pagar deuda es algo que se debe hacer para que la economía funcione. O sea, si yo me comprometo con algo o compro un producto o servicio, lo normal es que yo lo pague, digamos. ¿Qué pensáis de todas esos como anuncios? ¿Son dañinos un poco para el nivel de morosidad o compromiso con la deuda que tenemos que tener los chilenos? Ahí acá me voy a poner open kimono, creo que son lo más dañino que hay. Hoy en día se acaba de aprobar en la Cámara el proyecto que se está conversando hace rato de poder eliminar los registros con más de 5 años de historia en el boletín comercial y en el DICOM, que hayan prescrito, que se hayan pagado.
Si están pagados, ok, pero si están fresquitos no se pueden eliminar, creo yo, porque es una medida que finalmente, como dices tú, Felipe, desincentiva a la gente a pagar. Chuta, no pagué, ya me espero un par de años y va a prescribir. Claro. Y entonces es como si te endeudaste, hazte responsable de tu endeudamiento y cúbrelo, pues si nadie te puso una pistola en la cabeza a pedir una tarjeta o a pedir un crédito. Entonces creo que todas esas medidas de perdonazo lo único que hacen es ensuciar el historial crediticio de la persona. Pero por otro lado, el tema, y también hay personas que lamentablemente tienen vaivenes económicos y que caen en un hoyo y se van a quiebra por, no sé, el ejemplo de Kodak, que no fue visionario y que nunca hizo las cámaras digitales y tuvo que irse de espalda y Blockbuster. Entonces hay también temas circunstanciales, hay gente que bondadosamente se endeuda y quiere sacar un proyecto adelante, pero que lamentablemente no lo logró y es deuda que le pena varios años para poder reemprender. Entonces ahí mi tema te diría yo que si tiene deuda morosa, que no se le elimine, sino que tal vez se eduque más en el proceso de solicitar la quiebra o algún proceso que formalmente se extinga esta deuda y no porque cumpla un plazo. Claro. Sino que haya un procedimiento legal que diga, ok, ya llegó a acuerdo con como protocolo de pago, así como la ley de quiebra. Exactamente, y puede pedir la liquidación voluntaria, la organización concursal, y ahí formalmente hay un registro que efectivamente pidió su quiebra y logró reinventarse. Pero esta persona que porque no pagó por 5 años se va, ya tiene borrón y cuenta nueva, puede volver a endeudarse, pero una persona que nuevamente le va a hacer daño al sistema. Claro. Porque ya tiene récord de que no pagó, pero nadie sabe. Oye, queremos agradecerle a Vicente Cruz, máster en Ciencias Financieras y CEO de Cherif, por esta conversación con Clave Morse. ¿Dónde la gente encuentra más de Cherif? En thecherif.cl. Thecherif.cl, perfecto. Thecherif.cl, ahí pueden ver más de la plataforma y lo que hemos hecho, que está bien entretenido. Excelente, gracias Vicente, que tengas buen día. Felipe, que esté muy bien, gracias. Chao. Oye, yo les voy a contar que la Marketplace es la tecnología que permite comercializar tus productos en marketplaces internacionales. Conecta, publica y gestiona integradamente muchos canales a través de una sola plataforma. Vas a encontrar distintas herramientas para optimizar y eficientar tus ventas globales. Exportar y vender en marketplaces nunca fue tan fácil. Conectamos Latinoamérica con el mundo. Y yo les voy a contar de IDEMAX, la consultora que impulsa y da vida a un futuro con empresas y negocios relevantes para el mundo. Somos una consultora de negocios que piensa sin límites para impactar el futuro de cada empresa. Transformamos el presente para impactar el futuro. Negocios, proyectos e innovación. Visítanos en idemax.com. Oye, vamos a hacer una pausa. Vamos a estar hablando de varias noticias que tenemos relacionadas a la economía. Vamos a seguir hablando también de endeudamiento y de algunas soluciones para aquello, pero vamos a hacer la pausa y ya volvemos. Listo.